Hay algo que nadie te ha dicho sobre el enojo: no es inevitable. No tienes que perder el control cuando alguien te insulta, cuando las cosas no salen como esperas o cuando el mundo parece conspirar contra ti. Te han hecho creer que es normal reaccionar con rabia, que es parte de la naturaleza humana. Pero aquí está la verdad incómoda: el enojo es una elección. Y los estoicos descubrieron hace siglos cómo evitarlo por completo. Imagínate poder atravesar el día sin que nada te altere. Que alguien te critique y no sientas ni la más mínima molestia. Que las situaciones inesperadas no te saquen de tu centro. Que nadie tenga el poder de robarte la paz interior. Esto no es una fantasía, es una habilidad. Una que pocos dominan porque nunca se han tomado el tiempo de aprenderla. Pero si sigues las enseñanzas estoicas, puedes entrenarte para ser inquebrantable. La mayoría de las personas viven como hojas arrastradas por el viento. Cualquier comentario, cualquier obstáculo, cualquier tontería les afecta. Y lo peor es que creen que no tienen opción. Pero aquí está el giro: sí la tienen. Controlar emociones no significa ignorarlas, sino aprender a manejarlas con inteligencia. Y los estoicos dejaron un manual claro para lograrlo. Hoy te voy a revelar las 10 lecciones que los sabios estoicos usaron para liberarse del enojo. No son simples consejos, son estrategias que, si aplicas, te harán inmune a la rabia, a la frustración y a la irritación. La pregunta es: ¿estás listo para dejar de reaccionar y empezar a vivir con verdadera paz interior? 1. El poder de la percepción. No es lo que pasa, es cómo lo ves. La vida está llena de imprevistos, de situaciones que parecen salirse de control y de personas que parecen tener el don de sacarnos de nuestras casillas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que no es lo que pasa lo que te enoja, sino cómo lo interpretas? Los estoicos tenían claro que el enojo no es más que una reacción a nuestra percepción de los hechos. No es el tráfico lo que te frustra, sino la idea de que llegar tarde arruinará tu día. No es el comentario de alguien lo que te hiere, sino la importancia que le das. Controlar emociones no significa suprimirlas, sino entender que tienes el poder de decidir cómo las interpretas. Piensa en un guerrero que entra en batalla. Si ve al enemigo como un monstruo invencible, será derrotado antes de luchar. Pero si lo ve como una prueba de su fuerza y habilidad, su actitud cambiará por completo. Así funciona nuestra percepción en la vida diaria. Si crees que cada obstáculo es una injusticia personal, vivirás en constante frustración. Pero si adoptas la filosofía estoica y ves los problemas como oportunidades de crecimiento, te volverás inquebrantable. Paz interior no es ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder la calma. Imagina que alguien te cierra el paso en el tráfico. Tu reacción inmediata podría ser tocar la bocina con furia, gritar o insultar. Pero, ¿qué pasaría si pensaras que tal vez esa persona tiene una emergencia o simplemente cometió un error sin mala intención? En lugar de llenarte de enojo, podrías seguir adelante con tu día sin permitir que un extraño tenga el poder de arruinarlo. La clave está en cambiar la narrativa en tu mente. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar tu percepción. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esto significa que el enojo surge cuando interpretamos un evento de manera negativa. Si alguien te critica, podrías verlo como un ataque personal y sentirte ofendido, o podrías verlo como una oportunidad para mejorar, aprender o simplemente ignorarlo. La manera en que elijas verlo definirá si te llenas de rabia o mantienes la calma. Controlar emociones no es reprimirlas, sino dirigirlas hacia algo más útil. Un buen ejercicio para cambiar tu percepción es preguntarte: ¿esto seguirá importando en 5 años? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Ese mensaje que no te respondieron, esa persona que te ignoró, esa discusión sin sentido, todo pierde importancia con el tiempo. Si desde ahora puedes ver las cosas con esa perspectiva, evitarás muchos momentos de enojo innecesario. Practica la filosofía estoica preguntándote: ¿realmente vale la pena perder mi paz interior por esto? Los estoicos también practicaban la reinterpretación positiva. Si pierdes un trabajo, podrías verlo como una desgracia o como una oportunidad de reinventarte. Si alguien te traiciona, podrías sufrir por la decepción o agradecer por haberte librado de alguien desleal. No se trata de engañarte,
sino de elegir la interpretación que te ayude a avanzar. ¿Cuál prefieres? ¿La que te hace sentir víctima o la que te da poder? Es fácil caer en la trampa de la negatividad, pero la percepción es un músculo que se entrena. Cada vez que algo te moleste, detente un momento y reformula la situación. Si alguien te critica, piensa, esta es solo su opinión, no una verdad absoluta. Si algo no sale como esperabas, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Cada situación puede ser vista desde múltiples ángulos, y elegir el correcto es lo que diferencia a una persona serena de una que vive en guerra consigo misma. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de cambiar ese juicio ahora mismo. Es decir, el problema no es la realidad, sino la historia que te cuenta sobre ella. Si empiezas a cambiar la narrativa en tu mente, empezarás a controlar emociones de una manera que nunca imaginaste posible. El problema es que la mayoría de las personas reaccionan sin pensar. Ven una situación, sienten una emoción y actúan. Pero la percepción consciente nos permite romper ese ciclo. Si cada vez que te molestas tomas un respiro y analizas la situación desde otro ángulo, poco a poco te convertirás en una persona más tranquila, más centrada y con una paz interior inquebrantable. ¿Y si la próxima vez que algo te moleste pruebas esto? Cuando empiezas a cambiar tu percepción, descubres que muchas cosas que antes te hacían explotar ahora solo te sacan una sonrisa. Te das cuenta de que el mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres el mismo. Y cuando dominas esta habilidad, empiezas a descubrir otro secreto estoico. La verdadera libertad está en no dejar que nada externo controle tu estado de ánimo. Pero hay un truco para no reaccionar impulsivamente cuando algo te molesta. ¿Quieres saber cuál es? 2. Domina la pausa sagrada, el secreto de los estoicos para no reaccionar con ira. La mayoría de las personas reaccionan ante la ira como si fuera un reflejo automático. Algo pasa, se sienten ofendidos y explotan. Pero los estoicos sabían que entre el estímulo y la respuesta hay un pequeño espacio de tiempo, y en ese espacio está nuestro poder. Controlar emociones no significa no sentirlas, sino aprender a manejarlas con inteligencia. La clave para no reaccionar con ira es una técnica sencilla pero poderosa: la pausa sagrada. Ese momento en el que, en vez de dejarte llevar por el impulso, tomas un respiro, cuentas hasta 3 o hasta 10 y decides cómo responder. Piensa en un atleta profesional. Cuando alguien lo provoca en medio de una competencia, ¿qué hace? No responde con violencia porque sabe que eso lo sacará de su juego. Se controla, respira y sigue adelante. Lo mismo sucede con la filosofía estoica. No se trata de ser indiferente, sino de ser estratégico. La próxima vez que alguien te provoque, en lugar de responder en el momento, haz algo inesperado, no hagas nada. Haz una pausa, deja que el impulso pase y luego elige la mejor manera de actuar. Imagina que estás en una discusión con alguien cercano. Sientes que la ira sube como un volcán en erupción, listo para explotar. Pero en ese momento, en lugar de decir lo primero que se te pasa por la cabeza, respiras profundo y te das unos segundos. ¿Qué ganas con eso? Evitas decir algo de lo que puedas arrepentirte, controlas la situación y mantienes tu paz interior. Recuerda, cuando hablas con rabia, das el control a la otra persona. Cuando pausas, recuperas el poder. La pausa estoica es especialmente útil en el mundo digital. ¿Cuántas veces has escrito un mensaje enojado y luego te has arrepentido? Antes de responder a un comentario ofensivo o enviar ese mensaje de texto impulsivo, aplica la regla de las 24 horas. Espera un día antes de responder. Verás que muchas veces, después de ese tiempo, ni siquiera sentirás la necesidad de contestar. La pausa te da perspectiva y evita que te enredes en conflictos innecesarios. Otra técnica poderosa es cambiar el foco de tu mente durante la pausa. En lugar de pensar en la injusticia del momento, pregúntate, ¿cómo respondería alguien sabio en esta situación? Imagínate a Marco Aurelio o Epicteto en tu lugar. ¿Explotarían de rabia? No. Ellos entenderían que reaccionar con ira solo les haría perder su centro. Si te acostumbras a hacerte esta pregunta, poco a poco empezarás a reaccionar con más serenidad y menos impulsividad. Los estoicos también utilizaban el poder del lenguaje para frenar la ira. Cuando alguien los provocaba,
En lugar de responder con agresividad, hacían preguntas: ¿qué te hace pensar eso? ¿O de verdad crees que esto vale la pena discutirlo? Hacer preguntas en vez de atacar desarma a la otra persona y te da tiempo para pensar. En vez de ver cada confrontación como una batalla, trata de verla como una oportunidad para practicar tu autodominio. Una manera práctica de aplicar la pausa sagrada es utilizar una frase de anclaje. Algo que te recuerde que debes frenar antes de reaccionar. Puede ser algo tan simple como respira y piensa o esto no es personal. Repetir estas palabras en tu mente te ayudará a no dejarte llevar por el impulso. Recuerda, la ira es como un fuego, y cada vez que reaccionas sin pensar, le echas más leña. Pero cuando pausas, el fuego se apaga solo. Epicteto decía: no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí cómo respondemos a ellas. Y aquí está la clave: la ira no se trata de lo que te hacen, sino de cómo eliges reaccionar. Cuando dominas la pausa sagrada, dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en dueño de tu paz interior. No significa que nunca sentirás enojo, sino que aprenderás a canalizarlo de manera inteligente en lugar de dejar que te controle. Haz la prueba. La próxima vez que algo te provoque, resiste el impulso de reaccionar. Respira, cuenta hasta 10, o simplemente aléjate por un momento. No necesitas responder de inmediato. La diferencia entre perder la calma y mantenerla está en esos segundos de pausa. Y cuando logras controlar emociones con esta técnica, descubres algo aún más poderoso: no todo merece tu energía. Pero, ¿cómo decidir qué batallas vale la pena pelear? 3. Elige tus batallas. No todo merece tu energía. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en peleas innecesarias. Sin embargo, muchas personas gastan su energía en discusiones sin sentido, tratando de ganar argumentos que no les aportan nada. Marco Aurelio lo tenía claro cuando dijo: no desperdicies lo que te queda de vida en pensar en los demás si no es para el bien común. Es decir, si algo no contribuye a tu paz interior o a tu crecimiento, simplemente no merece tu atención. Controlar emociones no es solo evitar el enojo, sino también aprender a filtrar qué cosas realmente valen la pena. Piensa en cuántas veces te has enganchado en una discusión que no llevaba a ningún lado. Tal vez con un desconocido en internet, con un compañero de trabajo o incluso con alguien de tu familia. Al final, ¿qué ganaste? Probablemente solo perdiste tiempo, energía y tranquilidad. La filosofía estoica nos enseña que no todos los conflictos son dignos de nuestra atención. Antes de reaccionar, pregúntate: ¿esto realmente importa en mi vida o es solo ruido? Imagina que alguien te critica sin razón. Puedes gastar horas justificándote y defendiendo tu postura, o simplemente ignorarlo y seguir con tu día. El ego te pedirá que pelees, pero la sabiduría te dirá que no vale la pena. Si alguien te insulta, ese es su problema, no el tuyo. Como decía Epicteto, si alguien intenta dañarte con sus palabras, recuerda que solo te afectan si tú les das poder. Elegir tus batallas significa no dar importancia a lo que no la tiene. Un truco práctico para evitar desgastar tu energía en conflictos innecesarios es aplicar la regla del 90 al 10. El 90% de lo que te molesta no vale la pena. Solo el 10% de las situaciones requieren tu respuesta. Antes de reaccionar, clasifica el problema. ¿Es parte del 90% que puedes ignorar o es del 10% que realmente afecta tu vida? Si no es algo que impacte tu felicidad, tu futuro o tus relaciones más importantes, simplemente déjalo pasar. Hay una gran diferencia entre defender algo importante y discutir por orgullo. Defiende tus valores, tus principios y lo que realmente afecta tu vida, pero deja ir las discusiones triviales. ¿Realmente importa si alguien no está de acuerdo contigo en un tema irrelevante? ¿Es necesario convencer a todo el mundo de que tienes razón? Cada vez que discutes, estás invirtiendo energía emocional. Pregúntate: ¿vale la pena gastar mi paz interior en esto? La gente que se enoja por todo vive agotada. La que elige sus batallas, en cambio, conserva su energía para lo que realmente importa. Si estás constantemente reaccionando a cada provocación, cada comentario o cada situación que no te gusta, tu mente estará en un estado de guerra constante. Pero si decides ignorar lo insignificante y enfocarte en lo esencial, experimentarás un nivel de tranquilidad que pocas personas logran alcanzar.
El problema es que nos tomamos todo demasiado personal. Si alguien nos ignora, nos sentimos ofendidos. Si alguien no está de acuerdo con nosotros, lo vemos como un ataque. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, las acciones de los demás no tienen nada que ver contigo. Las personas actúan según sus propias preocupaciones, miedos y creencias. Si empiezas a entender esto, te darás cuenta de que no necesitas responder a todo. Piensa en los grandes líderes y pensadores de la historia. ¿Crees que perdían su tiempo peleando con cada persona que los criticaba? No. Sabían que su energía debía estar enfocada en cosas más importantes. Practicar la filosofía estoica significa aprender a soltar lo que no es esencial. La próxima vez que alguien intente provocarte, respira y pregúntate, ¿vale la pena perder mi paz interior por esto? Si la respuesta es no, simplemente sigue adelante. Cuando dejas de pelear por cosas insignificantes, descubres que tienes más energía para lo que realmente importa, tu crecimiento, tu felicidad y tu propósito. Controlar emociones no significa ignorarlas, sino dirigirlas hacia lo que realmente aporta valor a tu vida. Pero hay un nivel aún más avanzado de autodominio, volverte completamente inquebrantable ante cualquier ofensa. ¿Cómo se logra eso? 4. Practica la indiferencia voluntaria, la técnica estoica para volverte inquebrantable. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de reactividad. Si alguien las critica, se sienten ofendidas. Si alguien las ignora, creen que es un ataque personal. Pero los estoicos tenían un enfoque radicalmente diferente, practicaban la indiferencia voluntaria. ¿Qué significa esto? No permitir que las palabras o acciones de los demás dicten tu estado de ánimo. Controlar emociones no es suprimir lo que sientes, sino aprender a no ser un esclavo de lo externo. Piensa en una roca en medio del mar. Las olas pueden golpearla con fuerza, pero la roca sigue allí, inmóvil, sin dejarse llevar por la tormenta. Esa es la mentalidad estoica. No se trata de no sentir, sino de entrenar la mente para no reaccionar ante cada pequeña provocación. La paz interior viene de saber que lo que otros dicen o hacen no define quién eres. Como decía Epicteto, no es lo que te dicen, sino lo que tú decides creer sobre ello. Un ejemplo claro de la indiferencia voluntaria es cuando alguien intenta ofenderte. Si no reaccionas, su ataque pierde poder. Es como si te lanzaran una piedra y en lugar de atraparla, simplemente la dejas caer al suelo. La gente espera que reacciones, que te enojes, que te defiendas, pero cuando no lo haces, se quedan sin armas. Si puedes entrenarte para no tomarte nada personal, te volverás inquebrantable. Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida diaria? Imagina que alguien te critica en el trabajo. En lugar de responder de inmediato, respira y pregúntate, ¿esta persona realmente conoce mi valor? ¿Su opinión cambia algo en mi vida? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido gastar energía en ello. La indiferencia voluntaria no significa ignorar todo, sino priorizar lo que merece tu atención y lo que no. Hay un ejercicio estoico poderoso llamado adiaforía, que significa tratar las ofensas como meras opiniones sin valor. Si alguien te dice algo negativo, en vez de responder con enojo, míralo como si fuera ruido de fondo. ¿Te enojas cuando el viento sopla fuerte o cuando llueve? No, porque sabes que es parte de la naturaleza. Lo mismo pasa con las opiniones ajenas, son solo el viento soplando. No necesitas reaccionar ante ellas. Controlar emociones también significa no dar poder a quien no lo merece. Si alguien que no te conoce habla mal de ti, ¿por qué darle importancia? Los estoicos entendían que la mayoría de los conflictos internos vienen de preocuparnos demasiado por lo que piensan los demás. Pero aquí está la verdad. La gente está demasiado ocupada con sus propios problemas como para estar pensando en ti tanto como crees. Marco Aurelio lo expresaba de manera magistral. Pronto estarás muerto, y ninguno de estos problemas tendrá importancia. Puede sonar drástico, pero es una forma brutalmente efectiva de poner las cosas en perspectiva. ¿Realmente vale la pena molestarte por lo que dijo un desconocido? ¿O por esa pequeña incomodidad que olvidarás en unos días? Cada vez que te enfrentes a una situación que amenaza tu paz interior, pregúntate, ¿esto importará en un año? Si la respuesta es no, entonces no debería importarte ahora.
Practicar la indiferencia voluntaria no significa volverse frío o insensible. Al contrario, significa proteger tu energía para lo que realmente vale la pena. Si cada vez que alguien intenta provocarte eliges no reaccionar, empezarás a notar que el mundo tiene menos control sobre ti. No se trata de no sentir, sino de no dejar que cualquier cosa te altere. Cuando logras aplicar esta mentalidad en tu vida, descubres que te preocupas menos, duermes mejor y te sientes más libre. Pero hay algo aún más poderoso que esto: transformar el enojo en sabiduría. Y si en lugar de molestarte por lo que pasa, aprendes a verlo como una oportunidad de crecimiento. 5. Convierte el enojo en sabiduría, como ver los obstáculos como oportunidades. La mayoría de las personas ven el enojo como algo negativo, una emoción que solo trae caos y problemas. Pero los estoicos tenían una visión diferente. El enojo, bien dirigido, puede ser una fuente de crecimiento y aprendizaje. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizar esa energía hacia algo útil. Controlar emociones no es dejar de sentir, sino aprender a transformar esas emociones en algo que te beneficie en lugar de perjudicarte. Imagina que alguien te trata con desprecio o te critica sin razón. Tu reacción natural podría ser el enojo, sentir que debes defenderte o atacar de vuelta. Pero los estoicos tenían una pregunta clave para estas situaciones: ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de dejarte llevar por la rabia, detente un momento y observa la situación con frialdad. ¿Esa crítica tiene algo de verdad? Si la respuesta es sí, úsala como una oportunidad para mejorar. Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido enojarse. Un ejemplo práctico es el de los grandes deportistas. Cuando pierden una competencia, en lugar de quedarse atrapados en la frustración, analizan lo que salió mal y entrenan más duro. Usan el fracaso como combustible para volverse mejores. Esa es la mentalidad estoica. En lugar de maldecir lo que te sucede, pregúntate: ¿cómo puedo usar esto a mi favor? La paz interior no viene de evitar los problemas, sino de aprender a usarlos como escalones para crecer. Los estoicos practicaban una técnica llamada la inversión del obstáculo. En pocas palabras, significa que cualquier dificultad puede volverse una ventaja si la miras desde el ángulo correcto. ¿Perdiste un trabajo? Es la oportunidad perfecta para reinventarte. ¿Alguien te traicionó? Ahora sabes en quién no confiar. ¿Te criticaron? Úsalo para fortalecer tu carácter. Como decía Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Pero no basta con entenderlo, hay que aplicarlo. La próxima vez que sientas enojo, en lugar de reaccionar, toma una hoja y escribe: ¿qué puedo aprender de esto? Luego, haz una lista de posibles respuestas. Con el tiempo, entrenarás tu mente para buscar soluciones en lugar de problemas. La filosofía estoica no busca eliminar las emociones, sino enseñarte a usarlas de forma estratégica. Otro truco estoico es cambiar la pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? Por ¿para qué me está pasando esto? En lugar de verte como una víctima de las circunstancias, te conviertes en alguien que usa cada experiencia como un aprendizaje. Cada desafío es una lección disfrazada. Si empiezas a verlo de esta manera, te sorprenderás de cuánta sabiduría puedes obtener de situaciones que antes solo te habrían causado enojo. Piensa en personajes históricos que enfrentaron adversidades con esta mentalidad. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero en lugar de llenarse de resentimiento, usó ese tiempo para fortalecerse y convertirse en un líder aún más poderoso. ¿Podría haberlo hecho si se hubiese dejado consumir por la ira? No. Lo que lo hizo grande fue su capacidad de transformar el dolor en propósito. Tú puedes hacer lo mismo en tu vida, a menor escala, cada vez que enfrentas un obstáculo. El enojo mal dirigido te vuelve impulsivo, reactivo y frágil. Pero cuando lo canalizas hacia algo positivo, te da fuerza, claridad y propósito. La próxima vez que sientas rabia, no la desperdicies en explosiones emocionales inútiles. Pregúntate: ¿cómo puedo hacer que esto me haga mejor? Con el tiempo, descubrirás que la ira no tiene que ser una carga, sino una herramienta para tu desarrollo. Cuando aprendes a transformar el enojo en sabiduría, te das cuenta de que cada obstáculo es, en realidad, una oportunidad disfrazada. Pero hay una forma aún más avanzada de anticiparte a la ira antes de que siquiera aparezca.
¿Cómo lo hacían los estoicos? Aquí es donde entra en juego una de sus técnicas más poderosas, el premeditatio malorum. ¿Quieres saber cómo funciona? 6. Anticípate al enojo. Como el premeditatio malorum te ayuda a mantener la calma. Si hay algo seguro en la vida es que tarde o temprano te enfrentarás a situaciones frustrantes. Alguien te hablará con desdén, cometerás un error en el trabajo, el tráfico te hará perder tiempo. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas se dejan sorprender por el enojo como si no supieran que estas cosas iban a pasar. Los estoicos, en cambio, tenían una estrategia para esto, el premeditatio malorum, que significa anticiparse a lo malo. En pocas palabras, se trata de visualizar los peores escenarios antes de que sucedan, para que, cuando lleguen, no te tomen por sorpresa y puedas reaccionar con serenidad. Imagina que tienes una reunión importante y te preocupa que algo salga mal. En lugar de esperar que todo sea perfecto, haz el ejercicio estoico de anticiparte, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Y si me hacen una pregunta difícil? ¿Y si alguien no está de acuerdo conmigo? Al visualizar estos escenarios de antemano, te preparas mentalmente y, cuando algo realmente sucede, en lugar de enojarte o entrar en pánico, ya tienes una respuesta lista. Controlar emociones no significa evitar problemas, sino estar preparado para ellos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba esto cada mañana. Antes de empezar el día, se decía a sí mismo, hoy me cruzaré con personas groseras, impacientes y malintencionadas. Pero en lugar de molestarse por ello, usaba esta preparación como un escudo mental. Así, cuando alguien se comportaba mal, en lugar de sorprenderse y reaccionar con ira, simplemente pensaba, ya sabía que esto pasaría. No voy a dejar que me afecte. ¿Has notado cómo las cosas inesperadas son las que más nos molestan? Cuando alguien te traiciona, cuando un plan se arruina de última hora, cuando un problema surge de la nada. Todo parece más grave porque no lo anticipaste. Pero si adoptas el premeditatio malorum, cada obstáculo pierde su impacto. Si esperas que la vida tenga dificultades, entonces nada podrá desequilibrarte. Esta mentalidad te da paz interior porque ya nada te toma por sorpresa. Este ejercicio no es pesimismo, sino preparación mental. No se trata de vivir con miedo, sino de aceptar la realidad con madurez. Un soldado no entra en batalla esperando que no haya disparos, se prepara para enfrentarlos con calma. Lo mismo debes hacer tú con los pequeños conflictos del día a día. Si sabes que el tráfico será un problema, en lugar de maldecir cuando ocurra, prepárate saliendo con más tiempo o llevando algo para escuchar en el camino. Hay una forma sencilla de aplicar el premeditatio malorum en tu vida diaria. Cada mañana, dedica unos minutos a preguntarte, ¿qué podría salir mal hoy? No para preocuparte, sino para prepararte. Si tienes una reunión difícil, visualiza posibles desacuerdos y cómo responderías con serenidad. Si sabes que verás a alguien que suele irritarte, recuerda que no puedes controlar su actitud, solo la tuya. Este simple ejercicio reduce drásticamente el enojo porque te pone en control antes de que las cosas sucedan. Controlar emociones no es reprimirlas, sino entrenar tu mente para que nada te saque de tu centro. La próxima vez que algo te moleste, en lugar de reaccionar con frustración, pregúntate, ¿realmente esto es inesperado? ¿O simplemente olvidé que la vida está llena de imprevistos? Si entrenas tu mente para aceptar los obstáculos antes de que lleguen, descubrirás que muchos de ellos ni siquiera merecen una reacción. Los estoicos comprendieron algo clave. La preparación mental es la diferencia entre una persona que explota por cualquier cosa y otra que mantiene la calma pase lo que pase. ¿Te imaginas vivir con esa paz interior? Sin que nada externo tenga el poder de sacarte de tu centro. Pero hay algo más profundo que esto. Entender que, en realidad, nada de lo que otros hacen es personal. Entonces, ¿por qué tomarnos todo tan en serio? 7. Nada es personal. ¿Cómo entender que el comportamiento de los demás no es sobre ti? Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que lo que los demás hacen o dicen tiene que ver con nosotros. Nos sentimos ofendidos cuando alguien nos trata mal, nos frustramos y nos ignoran, nos enojamos si alguien no responde como esperábamos. Pero los estoicos entendieron una verdad liberadora: las acciones de los demás son un reflejo de ellos, no de ti.
Controlar emociones comienza cuando dejas de tomarte todo como un ataque personal y entiendes que la mayoría de las personas actúan desde sus propias preocupaciones, miedos y creencias. Epicteto decía, las personas actúan según sus principios, no los tuyos. Esto significa que si alguien te habla con rudeza, no es porque tú hayas hecho algo mal, sino porque esa persona tiene problemas para controlar sus emociones. Si alguien te envidia o te critica, no es porque seas inferior, sino porque esa persona está proyectando sus propias inseguridades. Cuando comprendes esto, dejas de reaccionar con ira y empiezas a ver el comportamiento de los demás con indiferencia voluntaria. Un ejemplo clásico es cuando alguien te corta el paso en el tráfico. Puedes enojarte, insultar y perder tu paz interior, o puedes entender que tal vez esa persona está distraída, tiene prisa o simplemente no maneja bien. No tiene nada que ver contigo. La próxima vez que alguien haga algo que te moleste, pregúntate, ¿esto es realmente sobre mí o esta persona está lidiando con sus propios problemas? 9 de cada 10 veces, la respuesta será la segunda opción. Cuando alguien te trata mal, es fácil entrar en modo defensivo. Pero en lugar de reaccionar de inmediato, prueba esto. Imagina que esa persona está teniendo el peor día de su vida. Tal vez está estresada, recibió malas noticias o está luchando con algo que no puedes ver. Si adoptas esta perspectiva, te resultará mucho más fácil mantener la calma. Controlar emociones no significa permitir que los demás te falten al respeto, sino saber cuándo vale la pena reaccionar y cuándo es mejor soltar. La filosofía estoica nos enseña que la opinión de los demás no define nuestro valor. Si alguien no te aprecia, eso no significa que seas menos valioso. Si alguien no te trata con respeto, eso habla más de esa persona que de ti. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. No permitas que las acciones de los demás perturben tu paz interior. Su vida es suya, la tuya es tuya. Cuando dejas de buscar validación externa, te liberas de la necesidad de agradar a todos y experimentas una paz que pocos conocen. Aquí hay un ejercicio práctico para aplicar esta enseñanza. Cada vez que alguien te haga un comentario negativo o actúe de forma desagradable, en lugar de reaccionar, di en tu mente, esto no es sobre mí. Repítelo hasta que se vuelva un reflejo. Notarás que la mayoría de las veces, el problema no es lo que te dicen, sino cómo lo interpretas. Si alguien te dice algo hiriente, puedes elegir ofenderte o simplemente verlo como ruido de fondo. Otro truco estoico es imaginarte como un observador externo. En lugar de involucrarte emocionalmente en una situación, mírala como si fueras un espectador viendo una película. Pregúntate, si esto estuviera pasando en una historia, ¿me tomaría personal la actitud de este personaje? Este pequeño cambio de perspectiva puede hacer maravillas para tu capacidad de controlar emociones y mantener la calma en situaciones tensas. Vivir con esta mentalidad no significa volverse insensible, sino aprender a proteger tu paz interior. No puedes controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí puedes controlar tu reacción. La próxima vez que sientas que alguien te está afectando, recuerda, cada persona está librando su propia batalla interna. Tú decides si dejas que su guerra te arrastre o si sigues adelante con serenidad. Y cuando logras esto, te das cuenta de que hay una libertad increíble en aceptar lo que no puedes controlar. Pero los estoicos fueron más allá. No solo dejaron de tomarse las cosas personales, sino que también aprendieron a soltar por completo lo que estaba fuera de su control. ¿Cómo lo hicieron? Aquí es donde entra en juego el arte estoico de la aceptación radical. 8. Acepta lo que no puedes controlar, el arte estoico de la aceptación radical. La mayoría de las personas viven en una lucha constante contra la realidad. Se frustran porque las cosas no salen como esperaban, porque las personas no actúan como quisieran o porque la vida les presenta dificultades inesperadas. Pero aquí está la verdad dura y simple. Hay muchas cosas en la vida que no puedes controlar. Los estoicos comprendieron que la clave para la paz interior es aceptar radicalmente aquello que no depende de nosotros. Controlar emociones no significa manipular la realidad, sino aprender a soltar lo que está fuera de nuestro alcance. Epicteto lo resumió con una frase que puede cambiar tu vida. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esto significa que hay dos caminos: gastar energía quejándote por lo que no puedes cambiar o enfocarte en lo que sí puedes. ¿Qué sentido tiene estresarse por el clima, por lo que otros piensan de ti, por los errores del pasado o por el futuro incierto?
Nada de eso está en tus manos. Pero lo que sí puedes controlar es tu actitud ante ello. Un ejemplo claro es la economía. No puedes controlar una crisis financiera global, pero sí puedes decidir cómo administras tu dinero. No puedes evitar que haya tráfico, pero sí puedes elegir salir más temprano o escuchar algo productivo mientras conduces. No puedes hacer que alguien te ame, pero sí puedes elegir a quien permites en tu vida. La aceptación radical no es resignación, es poder. Es decir, esto es lo que es. Ahora, ¿qué voy a hacer con ello? Los estoicos practicaban un ejercicio poderoso. Cada vez que algo inesperado sucedía, en lugar de resistirse, decían mentalmente, amor fati, ama tu destino. No significa que debas disfrutar de los problemas, sino que debes aceptarlos como parte natural del camino. Marco Aurelio decía, lo que sucede, conviene, y si en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntarte ¿cómo puedo usar esto a mi favor? La aceptación radical es especialmente útil en las relaciones. No puedes controlar cómo los demás te tratan, pero sí puedes elegir si les das poder sobre ti. No puedes obligar a alguien a cambiar, pero sí puedes decidir si sigues involucrado con esa persona. En vez de desgastarte intentando cambiar lo incontrolable, dedica tu energía a fortalecer tu carácter y tu paz interior. Haz la prueba. La próxima vez que sientas frustración por algo fuera de tu control, en lugar de reaccionar con enojo, respira y di, acepto lo que es. Ahora, ¿qué haré con esto? Notarás que al soltar la resistencia innecesaria, recuperas claridad mental y tomas mejores decisiones. La aceptación no es pasividad, es inteligencia emocional. El problema es que muchas personas creen que aceptar algo significa rendirse. Pero es exactamente lo contrario. Significa dejar de perder energía en lo imposible y enfocarte en lo que sí puedes cambiar. La gente que se aferra a lo que no puede controlar vive en estrés y ansiedad. La que lo acepta, encuentra paz. Cuando integras esta mentalidad en tu vida, descubres que el estrés disminuye, que las preocupaciones pierden peso y que cada situación, por difícil que parezca, tiene una solución si dejas de resistirte a la realidad. Pero los estoicos fueron aún más allá. No solo aceptaban lo que no podían controlar, sino que también aprendieron a no dejar que la opinión de los demás afectara su equilibrio emocional. ¿Cómo se logra eso? Aquí es donde entra el entrenamiento del desapego. 9. El entrenamiento del desapego. ¿Cómo no dejar que las opiniones de los demás te afecten? Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas están obsesionadas con lo que los demás piensan de ellas. Buscan validación, temen el rechazo y ajustan su comportamiento para encajar. Pero aquí está el problema. Cuando dependes de la opinión de los demás, te vuelves esclavo de algo que no puedes controlar. Los estoicos lo sabían bien y practicaban el desapego radical de las opiniones ajenas. Controlar emociones no solo significa manejar el enojo, sino también aprender a no darle importancia a lo que no la tiene. Epicteto decía, si te preocupas por lo que los demás piensan de ti, serás su prisionero. Y es cierto. Si te afecta cada comentario, cada crítica o cada mirada, vivirás con miedo constante. Pero aquí está la pregunta clave. ¿De verdad quieres que la percepción de los demás dicte tu estado de ánimo? La paz interior viene de saber que tu valor no depende de lo que los otros opinen, sino de cómo tú te percibes a ti mismo. Imagina que alguien te insulta o te critica sin razón. Si reaccionas con enojo, le estás dando poder. Pero si te ríes o simplemente ignoras el comentario, la otra persona se queda sin control sobre ti. Es como si te arrojaran una cuerda para arrastrarte al conflicto y tú simplemente decides no agarrarla. Ese es el entrenamiento del desapego, darte cuenta de que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado la vista desde arriba. Consiste en imaginarse a sí mismos desde la distancia, como si fueran un punto minúsculo en el universo. Desde esa perspectiva, ¿realmente importa lo que alguien más piense de ti? Probablemente no. En 5 años, ni siquiera recordarás la mayoría de las críticas que hoy te afectan. Entonces, ¿por qué dejar que arruinen tu día? Un truco práctico para desapegarte de la opinión de los demás es preguntarte, ¿esta persona cuya opinión me afecta es alguien a quien yo respetaría y pediría consejo? Si la respuesta es no, entonces su crítica no debería importar. Y si la respuesta es sí, entonces en lugar de enojarte,
puedes tomarlo como una oportunidad para mejorar. El desapego no significa ser indiferente o arrogante, sino entender que la opinión ajena no define quién eres. Marco Aurelio lo resumía así: cuando alguien hable mal de ti, en lugar de defenderte, pregúntate, ¿es cierto? Si lo es, mejora. Si no lo es, ignóralo. Es un enfoque simple pero poderoso. Usa las críticas para crecer o déjalas ir sin darles importancia. Las redes sociales han hecho que la validación externa sea más adictiva que nunca. Pero piensa en esto. ¿Alguna vez has cambiado de opinión sobre alguien solo por un comentario en Internet? Probablemente no. Entonces, ¿por qué crees que un comentario define quién eres? La clave es recordar que lo que alguien dice sobre ti habla más de esa persona que de ti mismo. Cuando logras desapegarte de la opinión de los demás, experimentas una libertad que pocos conocen. Ya no necesitas la aprobación de nadie para sentirte bien contigo mismo. No pierdes tiempo preocupándote por lo que otros piensan. Y lo mejor de todo, puedes enfocarte en lo que realmente importa. Porque cuando tienes un propósito claro, las críticas y los juicios pierden su poder sobre ti. Y esto nos lleva a la última lección estoica. Si tienes una gran misión en la vida, nada pequeño puede molestarte. ¿Cómo encontrar ese propósito que te haga inmune a las distracciones? Aquí está la clave final. 10. Vive con propósito. Si tienes un gran objetivo, nada pequeño puede molestarte. Cuando tienes un propósito claro, todo lo demás se vuelve insignificante. Las críticas, los pequeños problemas, las distracciones, nada de eso tiene el poder de sacarte de tu centro. Pero la mayoría de las personas viven sin una dirección definida, y por eso cualquier obstáculo las desestabiliza. Los estoicos entendieron que el secreto para controlar emociones y alcanzar la paz interior es tener una misión en la vida que sea más grande que cualquier contratiempo. Marco Aurelio lo decía de manera contundente: el alma se degrada cuando se dispersa en múltiples direcciones. Esto significa que si no tienes un propósito claro, cualquier cosa puede molestarte porque no tienes una meta que te enfoque. Pero cuando sabes lo que quieres y trabajas para ello, dejas de preocuparte por trivialidades. ¿Alguien te criticó? No importa. ¿Alguien te faltó al respeto? No pierdes el tiempo reaccionando. Estás demasiado ocupado construyendo tu camino. Piensa en un atleta que entrena para los Juegos Olímpicos. Si alguien lo insulta en la calle, ¿crees que se detendrá a discutir? No. Su enfoque está en su objetivo, y no va a desperdiciar su energía en cosas que no aportan. Lo mismo puedes aplicar en tu vida. Si tienes un propósito definido, los problemas cotidianos pierden importancia. Controlar emociones no es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de saber en qué vale la pena invertir tu energía. Un ejercicio poderoso para encontrar tu propósito es preguntarte: si no tuviera miedo, ¿qué haría con mi vida? Muchas veces, la respuesta está ahí, pero no la seguimos por miedo al fracaso o a lo que dirán los demás. Pero aquí está la verdad. Los estoicos no se preocupaban por el fracaso ni por la opinión ajena. Sabían que lo único que realmente importa es vivir con intención. Cuando tienes un propósito, dejas de reaccionar a lo que sucede y empiezas a actuar con dirección. El problema es que muchas personas buscan la felicidad en cosas externas: dinero, reconocimiento, validación. Pero la filosofía estoica enseña que la verdadera satisfacción viene de dentro, de vivir de acuerdo con tus valores y tu misión. No necesitas que el mundo te apruebe, solo necesitas saber que cada día estás avanzando hacia lo que realmente importa. Y cuando tienes ese enfoque, los pequeños problemas simplemente dejan de molestarte. Haz la prueba, elige una meta que realmente te motive y comprométete con ella. Puede ser mejorar tu salud, aprender una nueva habilidad, construir un negocio o ayudar a los demás. Luego, observa cómo las cosas que antes te irritaban empiezan a perder su poder. Porque cuando estás enfocado en algo más grande, ya no tienes tiempo para enojarte por cosas insignificantes. La energía que antes gastabas en preocuparte por tonterías ahora la inviertes en algo que realmente vale la pena. Los estoicos veían la vida como una oportunidad para dejar un impacto. No importa si eras emperador o un esclavo, como Epicteto, lo que importaba era vivir con propósito y coherencia. Y cuando sigues este principio, la paz interior se vuelve algo natural. Porque en lugar de perderte en el caos de la vida cotidiana,
Tienes una brújula interna que te guía en la dirección correcta. ¿Te imaginas despertar cada día con la certeza de que estás construyendo algo valioso? ¿Saber que cada obstáculo es solo un paso más en el camino hacia tu propósito? Ese es el secreto estoico para no dejar que nada te saque de tu centro. Y ahora que conoces estas 10 lecciones, la pregunta es, ¿vas a aplicarlas en tu vida? Terminé. ¿Te gustaría que ajustara algo o pasamos a la introducao? Ahora que conoces estas 10 lecciones estoicas, la verdadera pregunta es, ¿las vas a aplicar o solo las vas a olvidar en unas horas? Porque aquí está la verdad. Saber algo no cambia nada si no lo usas. Puedes entender cómo controlar emociones, cómo encontrar paz interior y cómo dejar de reaccionar ante la vida, pero si mañana sigues enojándote por cosas insignificantes, nada habrá cambiado. Así que dime, ¿vas a seguir permitiendo que el enojo tenga poder sobre ti? ¿Vas a seguir perdiendo tu energía en discusiones que no llevan a nada? ¿Vas a seguir tomando personal lo que otros dicen o hacen? O, por el contrario, ¿vas a decidir que ya no serás un esclavo de tus impulsos? Que a partir de hoy, cada vez que algo intente molestarte, aplicarás lo que has aprendido y responderás con sabiduría en lugar de con ira. Los estoicos no eran personas extraordinarias, eran personas comunes que practicaron estos principios hasta que se convirtieron en su naturaleza. Y tú puedes hacer lo mismo. No es magia, es entrenamiento. Así como entrenas tu cuerpo, puedes entrenar tu mente para que nada te saque de tu centro. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Déjame un comentario diciéndome qué lección te impactó más y cómo piensas aplicarla en tu vida. Y si quieres seguir aprendiendo a desarrollar una mentalidad estoica, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque esto es solo el comienzo.